A continuación, vamos a revisar temas referentes a el manejo de transacciones y bloqueos en SQL Server. Entonces tenemos este pequeño documento donde vamos a basarnos para revisar esos temas, como son los defectos de simultaneidad, tipos de control de simultaneidad, niveles de aislamiento del motor de base de datos, descripción de los niveles de aislamiento y pues ya instrucciones respectivas a lo que es el manejo de transacciones. Revisamos esta documentación. Entonces el primer tema tiene que ver con efectos de simultaneidad. ¿Qué nos menciona esta información de SQL Server? Dice, los usuarios pueden modificar datos que afectan a otros usuarios que leen o modifican los datos a la misma vez. ¿Qué es lo que sucede? Un manejador de base de datos sirve principalmente para estar o auxiliar, ayudar a un sistema de información a tener pues, la información de la base de datos en una simbiosis con el sistema de información, ¿sí? Por lo general, los sistemas de información manejan que tengas tu eh, información de, por ejemplo, Netflix, tienes información sobre los streams, las películas, las series, etcétera, ¿no? Aparte del contenido en stream, pues Netflix maneja su base de datos donde tiene su catálogo de películas y su catálogo que te está de alguna manera sectorizado, está por países, por regiones, ¿no? Esto significa que todos los usuarios pudieran existir al mismo tiempo, simultáneamente, conexiones a la misma película, a la película de Matrix, a la película de cualquier película que se encuentre dentro de este catálogo de Netflix, ¿sí? Entonces, esto es la simultaneidad, el que yo pueda llegar y consultar información dentro de esta base de datos y no solamente sea yo, sino sean N usuarios al mismo tiempo. Por eso dice acá, se dice que estos usuarios tienen acceso a los datos de forma simultánea. Sin embargo, el tener simultaneidad o tener muchos usuarios al mismo tiempo puede tener los siguientes efectos secundarios: actualizaciones perdidas, dependencias no confirmadas, análisis contradictorios, lecturas ficticias o dobles lecturas o lecturas que faltan por causa de las actualizaciones de las filas. A continuación vamos a revisar de qué se trata esto. Primero dice actualizaciones perdidas. Este problema surge cuando dos o más transacciones eliminan la misma fila y a continuación la actualizan de acuerdo con el valor seleccionado originalmente. Ninguna transacción es consciente de las otras transacciones. La última actualización sobrescribe las actualizaciones realizadas por las otras transacciones y en consecuencia, pues se pierden los datos. Por ejemplo, dice, dos editores realizan una copia electrónica del mismo documento. Cada editor modifica la copia en forma independiente y después la guarda, sobrescribiendo el documento original. El editor que guarda la copia modificada en último lugar sobrescribe las modificaciones que realizó el otro editor. Pues esto es un problema. Una actualización ya se perdió. Entonces, estas actualizaciones perdidas es un serio problema que puede haber con la información. Este problema se puede evitar si un editor no tiene acceso al archivo hasta que el otro finaliza y confirma la transacción. Entonces, esta es la posible solución. Y bueno, vamos a revisar estas soluciones posteriormente. Dice dependencia no confirmada. Dice este problema se produce cuando una transacción selecciona una fila que está siendo actualizada por otra transacción. La segunda transacción lee datos que no han sido confirmados aún y pueden ser modificados por la transacción que está actualizando la fila. Por ejemplo, un editor realiza cambios en un documento electrónico. Durante las modificaciones, un segundo editor toma una copia del documento que contiene todas las modificaciones realizadas hasta el momento y las distribuye a los destinatarios. O sea,
todavía están trabajando con los cambios y yo ya los tomé y ya los distribuí. El primer editor decide que los cambios realizados son erróneos, así que los elimina y guarda el documento. Al final no hubo cambios. El documento distribuido contiene modificaciones que ya no existen y deben tratarse como si nunca hubieran existido. Entonces el primer editor tomó algo, lo modificó, no había terminado de trabajar y viene alguien más, esto es lo último, vamos a utilizarlo, lo distribuyo y el primer editor dice, bueno, no, esto no está bien, le hago un rollback o lo deshago los cambios. Entonces este problema se puede evitar si nadie lee el documento modificado hasta que el primer editor realice el almacenamiento final de las modificaciones y confirma la transacción. El otro mecanismo es el análisis incoherente. Dice, este problema se produce cuando una transacción obtiene acceso a la misma fila varias veces y en cada ocasión lee datos diferentes. El análisis incoherente es similar a la dependencia no confirmada, en tanto que una transacción está modificando los datos que está leyendo una segunda transacción. Sin embargo, en el caso del análisis incoherente, los datos que lee la segunda transacción están confirmados por la transacción que realizó el cambio. Además, el análisis incoherente comprende varias lecturas, dos o más, de la misma fila y las transacciones modifican la información cada vez. De ahí el término de lectura irrepetible. Por ejemplo, un editor lee el mismo documento dos veces, pero entre cada lectura el escritor vuelve a escribir el documento. Cuando el editor lee el documento por segunda vez, pues este ya cambió. La lectura original no era repetible. Este problema se puede evitar si el escritor no cambia el documento hasta que el editor finalice la lectura por última vez. Entonces aquí hay cambios que se van dando con el tiempo, aquel que no se retrasa el origen, sino el destino es el que se retrasa. Lecturas ficticias. Este problema se produce cuando se realiza una acción de insertar o eliminar en una fila y esta pertenece a un intervalo de filas que está leyendo una transacción. La primera lectura que hizo la transacción en el intervalo de filas muestra una fila que ya no existe en la segunda lectura o en lecturas sucesivas, porque otra transacción la ha eliminado. De forma similar, la segunda lectura o las lecturas sucesivas de la transacción muestran una fila que no existía en la primera lectura, como consecuencia de una inserción realizada por otra transacción. En este caso, el ejemplo nos dice un editor modifica un documento que un escritor ha enviado, pero cuando el departamento de producción incorpora las modificaciones a la copia maestra del documento, se da cuenta de que el autor ha agregado al documento material nuevo sin modificar. De forma similar a la situación de lectura irrepetible, este problema se puede evitar si nadie agrega material nuevo al documento hasta que el editor y el departamento de producción finalicen el trabajo con el documento original. Sigue sucediendo que existen cambios que no se están guardando de manera adecuada. Dobles lecturas o lecturas que faltan por causa de las actualizaciones de las filas. En este caso, pues tenemos varios subcasos, ¿no? Primero está la falta de una fila actualizada o fila actualizada vista varias veces. Las transacciones que se ejecutan en el nivel de read uncommitted o lectura no asegurada no emiten bloqueos compartidos para impedir que otras transacciones modifiquen los datos leídos por la transacción actual. Las transacciones que se están ejecutando en un nivel de read committed o lectura asegurada emiten bloqueos compartidos, pero los bloqueos de fila o página se liberan una vez leída la fila. En cualquier caso, al recorrer un índice, si otro usuario cambia la columna de clave de un índice de la fila mientras usted lo está leyendo, la fila podría aparecer de nuevo si el cambio en la clave movió la fila a una posición situada por delante de su punto de recorrido.
De igual forma, la fila podría no aparecer si el cambio en la clave movió la fila a una posición en el índice que ya había sido leída. Para evitar esto, se sugiere que utilice pues, el modo de escritura serializable o whole lock, o bien el control de versiones de fila. ¿Sí? Teniendo un nivel bajo de asegurar las transacciones, puedes tener este tipo de lecturas dobles, ¿no? Hay una fila y la puedes, se puede actualizar varias veces y tú estás leyendo información, pues no es la última información. Entonces tienes que poner un nivel de seguridad o de bloqueo de las transacciones en modo serializable de preferencia. Otro esquema es faltan uno más filas que no eran objeto de la actualización. Cuando utilice read uncommitted o lectura no asegurada, si su consulta lee filas mediante recorrido del orden de asignación, o sea, uso de páginas YAML, podría perder filas si otra transacción está produciendo una división de página. Esto no puede suceder si utiliza la lectura confirmada porque la tabla se mantiene bloqueada durante la división de la página y no pasa si la tabla tiene un índice en un clúster porque las actualizaciones no producen divisiones de página. O sea, aquí el manejador está trabajando en un proceso interno de paginación y pues si tienes un problema, hay que evitarlo con este tipo de lecturas no aseguradas. Tipos de control de simultaneidad. Dice, cuando varias personas intentan modificar los datos de una base de datos al mismo tiempo, debe implementarse un sistema de controles de forma que las modificaciones realizadas por una persona no afecten negativamente a las de otra. Esto se denomina control de simultaneidad. La teoría del control de simultaneidad tiene dos clasificaciones para los métodos que establecen dicho control. Tenemos un control de simultaneidad pesimista y un control de simultaneidad optimista. Dentro del control de simultaneidad pesimista se refiere a que antes de que hagas cualquier modificación a los datos, vas a establecer los controles de los datos, en específico a través, por ejemplo, de bloqueos. ¿Sí? O sea, antes de poder hacer algo, tengo que establecer ese control, establecer bloqueos, y ya que yo tengo todo el control, ahora sí hago los cambios. Es pesimista en este caso este mecanismo. El control de simultaneidad optimista es un poco diferente. Aquí yo al entrar en la transacción, pues puedo hacer todos los cambios que realice, pero antes de que yo asegure esos cambios, hago verificación de que todo está correcto. Si todo está correcto, pues aseguro. Si hubo un error, pues deshago los cambios. ¿Sí? Este es optimista porque pues hago los movimientos y ya nada más antes de asegurar cambios, verifico que no haya ningún problema. Niveles de aislamiento del motor de base de datos. Las transacciones especifican un nivel de aislamiento que define el grado en que se debe aislar una transacción de las modificaciones de recursos o datos realizadas por otras transacciones. Entonces aquí habla de que ciertas transacciones se tienen que aislar de otras para evitar problemas o conflictos entre ellas. Los niveles de aislamiento se describen en cuanto a los efectos secundarios de la simultaneidad que se permiten, como las lecturas desfasadas o ficticias. Entonces, el control de los niveles de aislamiento de la transacción, ¿qué es lo que hacen? Controla si se realizan bloqueos
cuando se leen datos y qué tipos de bloqueos se solicitan. La duración de los bloqueos de lectura. Si una operación de lectura se hace referencia a filas modificadas por otra transacción, pues se va a bloquear hasta que se libere el bloqueo exclusivo de la fila. Se recupera la versión confirmada de la fila que existía en el momento en el que empezó la instrucción o la transacción, o se lee la modificación de los datos no confirmados. Entonces, la elección de un nivel de aislamiento de transacción no afecta los bloqueos adquiridos para proteger la modificación de datos. Siempre se obtiene un bloqueo exclusivo en los datos modificados de una transacción, bloqueo que se mantiene hasta que se complete la transacción, independientemente del nivel de aislamiento seleccionado para la misma. En el caso de las operaciones de lectura, los niveles de aislamiento de transacción definen básicamente qué nivel de protección contra los efectos de las modificaciones que realizan otras transacciones. En pocas palabras, cuando existen modificaciones, hay un bloqueo exclusivo. El detalle está cómo voy a utilizar los bloqueos compartidos para las lecturas. Un nivel de aislamiento menor significa que los usuarios tienen un mayor acceso a los datos simultáneamente, con lo que aumentan los efectos de simultaneidad que pueden experimentar, como las lecturas desfasadas o la pérdida de las actualizaciones. Por el contrario, un nivel de aislamiento mayor reduce los tipos de efectos de simultaneidad, pero requiere más recursos del sistema y aumenta las posibilidades de una transacción bloquee otra. Entonces, un nivel de aislamiento bajo, puedo leer sin ningún problema, pero esa lectura puede causar problemas en los cambios en otras transacciones. Un nivel alto en el aislamiento, no va a haber cambios en las actualizaciones, pero voy a poder leer menos. El nivel de aislamiento superior, que es el serializable, garantiza que una transacción recuperará exactamente los mismos datos cada vez que repita una operación de lectura, aunque para ello aplicará un nivel de bloqueo que puede afectar a los demás usuarios en los sistemas multiusuario. ¿Sí? El nivel de aislamiento inferior de lectura sin confirmar puede recuperar datos modificados, pero no confirmados por otras transacciones. En ese nivel se pueden producir todos los efectos secundarios de simultaneidad, pero no hay bloqueos ni versiones de lectura, por lo que se minimiza la sobrecarga. Niveles de aislamiento del motor de base de datos. El estándar ISO define los niveles de aislamiento siguientes, todos ellos compatibles con SQL Server Database Engine, que es el motor de base de datos de SQL Server. Tenemos la lectura no confirmada, la lectura confirmada, la lectura repetible y el serializable, ¿no? Que es el nivel más alto en el que se aíslan completamente las transacciones entre sí. Y en esta tabla se muestran los efectos secundarios de la simultaneidad habilitados por los distintos niveles de aislamiento. Entonces aquí tenemos los problemas: lectura desfasada, lectura repetible y lectura ficticia. Y los niveles de aislamiento, que es lectura no confirmada, lectura repetible e instantáneo serializable. Aquí, como vemos, el nivel más básico puede tener problemas de todo tipo y el nivel serializable no tiene ningún tipo de problema. Igual el instantáneo, y pues aquí están las características en esta tabla. Descripción de los niveles de aislamiento. Las transacciones especifican un nivel de aislamiento que define el grado en que se debe aislar una transacción de las modificaciones de recursos o datos realizadas por otras transacciones. Los niveles de aislamiento se describen en función de los efectos secundarios de la simultaneidad que se permiten, como las lecturas de datos sucios o las lecturas fantasmas.
Los niveles de aislamiento de transacciones controlan lo siguiente. Controlan si se realizan bloqueos, cuando se leen los datos y qué tipos de bloqueos se solicitan, la duración de los bloqueos de lectura y estos términos que ya habíamos revisado en un apartado anterior. Muy bien. Entonces la instrucción dentro del manejador de SQL Server que tenemos es el Set Transaction Isolation Level. Esta instrucción es la que me va a permitir establecer esos niveles de aislamiento. Controla el comportamiento del bloqueo y de las versiones de fila de las instrucciones Transact SQL emitidas por una conexión a SQL Server. Aquí está la sintaxis, es establecer el Set Transaction Isolation Level y ahí están los niveles de aislamiento. La lectura no asegurada, lectura asegurada, lectura repetible, la de snapshot o de fotografía y la serializable. Como habíamos visto en una información anterior, pues es de menor nivel de aislamiento al mayor aislamiento posible. Ejemplos de cómo aplicar esta instrucción. Aquí tenemos, por ejemplo, este código que hace uso de AdventureWorks 2012 y luego viene la instrucción Set Transaction Isolation Level Repeatable Read, lectura repetible. Empieza su transacción y como sabemos, este nivel de aislamiento pues no es total o completo, ¿no? Pudiera haber algún problemita con respecto a lo que es los problemas de simultaneidad. El indicado aquí es utilizar y el que está puesto por default es el serializable. Las instrucciones de transacción. Bueno, ¿qué es una transacción? Una transacción es una unidad única de trabajo. Si una transacción tiene éxito, todas las unidades de los datos realizadas durante la transacción, perdón, todas las modificaciones, se confirman y se convierten en parte permanente de la base de datos. Si una transacción encuentra errores y debe cancelarse o revertirse, se borran las modificaciones de los datos. SQL Server funciona en los siguientes tres modos de transacción. Transacciones de confirmación automática. Cada instrucción individual es una transacción. Transacciones explícitas. Aquí las transacciones se inician con instrucciones explícitas, como el begin transaction, y terminan con commit o rollback. Transacciones implícitas, dice, se inician implícitamente una nueva transacción cuando se ha completado la anterior, pero cada transacción se completa explícitamente con una instrucción commit o rollback. Y por último están las transacciones de ámbito de lote. Aquí una transacción implícita o explícita de Transact SQL, que es el lenguaje de SQL para SQL Server, se inicia en una sesión de MARS, que es el conjunto de resultados activos múltiples, que solo es aplicable a este tipo de instrucciones en esta modalidad. En este caso, pues vemos las posibles instrucciones que vamos a utilizar dentro de la ejecución de una transacción. Está el begin transaction, commit work,
rollback transaction, rollback work, save transaction, y hay un inicio especial que se llama begin distributed transaction. La primera instrucción es un begin transaction. Esta instrucción dice marca el punto de inicio de una transacción local explícita. La instrucción begin transaction incrementa @@TransCount en 1. Este @@TransCount es una variable del sistema que lo único que graba o tiene en él es una variable que tiene la información del nivel de anidamiento de las transacciones. Entonces, para tener ese nivel, pues siempre que haces un begin transaction, esta variable aumenta en 1. Y cuando haces una instrucción de finalización, @@TransCount disminuye en 1. Aquí está la sintaxis de la instrucción. Puedes utilizar begin tran o begin transaction. Le puedes poner un nombre o le puedes poner una marca a lo que es la instrucción. Begin transaction representa un punto en el que los datos a los que hace referencia una conexión son lógica y físicamente coherentes. Si se producen errores, se pueden revertir todas las modificaciones realizadas en los datos después de begin transaction para devolver los datos al estado de conocido de coherencia. ¿Qué significa? Que hay algún problema dentro de la transacción. Al hacer una reversión de los cambios, todo va a quedar exactamente igual hasta como era antes de la ejecución de la instrucción begin transaction. ¿Qué instrucciones se hacen para hacer los cambios? Pues son las instrucciones de DML que se ejecutan para cambios, como es insert, como es update o como es delete. Son las instrucciones que hacen modificaciones a los datos. Acá hay ejemplos. Por ejemplo, aquí está para ponerle nombre a la transacción. Declara una variable de tipo varchar de 20 y le pone my transaction, ¿no? Y de esta manera ya puedo utilizar el begin transaction y el commit, que es el aseguramiento, también le puedes poner el nombre, ¿no? Para poder marcar una transacción, aquí está begin transaction with mark y le pones una marca, nada más, para que esa marca se grabe en la bitácora de transacciones. La siguiente instrucción es el commit transaction. Esta instrucción marca el final de una transacción correcta, implícita o explícita. Si @@TransCount es 1, commit transaction hace que todas las modificaciones efectuadas sobre los datos desde el inicio de la transacción sean permanentes de la base de datos. Libera los recursos, esa es la parte importante. O sea, todos los bloqueos son liberados. ¿Sí? Y reduce TransCount a 0. Si @@TransCount es mayor que 1, commit transaction solo reduce TransCount en 1 y la transacción sigue activa. ¿Por qué? Porque tienes un nivel de anidamiento mayor a 1. Tenemos la sintaxis, aquí está el commit, puede ser tran o transaction, con los nombres de las transacciones, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Dice, es responsabilidad del programador de Transact SQL utilizar commit transaction solo en el punto donde los datos a los que hace referencia la transacción sean lógicamente correctos. Si la transacción se ha confirmado era una transacción Transact SQL distribuida, commit transaction hace que MSDTC, que es el coordinador de transacciones distribuidas de Microsoft, utilice el protocolo de confirmación en 2 fases para confirmar servidores involucrados en una transacción. Bueno, pero este es un esquema para una base de datos distribuida. Si una transacción local afecta a 2 o más bases de datos,
la misma instancia del motor de base de datos. La instancia utiliza una confirmación interna en dos fases para confirmar todas las bases de datos involucradas en la transacción. Entonces, aquí es el propio motor de base de datos trabaja con respecto a cuando si la modificación es una base de datos o son varias, ¿no? Cuando se utiliza en transacciones anidadas, las confirmaciones de las transacciones anidadas no liberan recursos ni permanecen sus modificaciones. Las modificaciones sobre los datos solo quedan permanentes y se liberan cuando se confirma la transacción más externa. O sea, si hago 3 niveles o varios niveles de anidamiento, hasta que el nivel de anidamiento más externo se libere, es cuando se van a liberar los recursos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Hay un begin transaction, hay una instrucción que modifica algo, que es un delete, y luego está el commit. Este commit asegura que este job candidate ID 13 se borra. Aquí tenemos el ejemplo de una transacción anidada. A ver. Vamos a buscar este código. Para ejecutarlo en el manejador de SQL Server. Es el mismo código, lo copiamos y aquí tenemos SQL Server. Abrimos una nueva consulta, pegamos el código, utilizamos la base de datos de AdventureWorks y revisamos el código. ¿Qué tenemos en el código? Vamos a crear una tabla. Después de eso vamos a empezar a utilizar las transacciones. Y aquí vamos a ver la evaluación de cómo se están haciendo las cosas. Tenemos una serie de impresiones o mensajes que se imprimen para ir dándonos el seguimiento de cómo se van haciendo las transacciones, ¿no? Verificamos la sintaxis, todo está bien y vamos a hacer la ejecución de este código, ¿no? Listo, tenemos la ejecución del código y vamos a ver de qué se trata, qué es lo que hizo. Primero que nada creó la tabla, ¿sí? Y empezó lo que es una transacción, la transacción order trend. Aquí está. Inmediatamente después me dice que imprime esta leyenda, que es la que estamos viendo aquí. Transaction count after begin order trend igual a 1. Luego hace un insert, ¿sí? Después de ese insert va a crear otra transacción y ya tenemos el @trend count, ya vale 2. Después hace otro insert. Primero inserta 3 A's, en el segundo inserta 3 B's y luego una tercera transacción. Aquí está, nivel 3 de anidamiento. Y luego inserta otro valor, que es el de 3 C's. Por supuesto, el siguiente paso que nos muestra aquí es un commit transaction inner 2. Este commit transaction lo único que hace es reducirme @trend_count en 1 y aquí ya vale 2, ¿no? Luego hay otro commit transaction que igual me reduce @trend_count en un valor y ya nada más queda 1. Y para finalizar es el commit transaction de la instrucción más externa
Y en este caso es cuando ya se libera todo y arroba trancón se vuelve 0. De esta manera ya no tenemos ninguna transacción pendiente en el manejador de base de datos. Esa es la ejecución de este código. El siguiente código, la siguiente instrucción es el rollback transaction. ¿Qué hace el rollback transaction? Dice, revierte una transacción explícita o implícita hasta el inicio de la transacción o hasta un punto de retorno dentro de la transacción. Se puede usar rollback transaction para borrar todas las modificaciones de datos realizadas desde el inicio de la transacción o hasta un punto de retorno. También libera los recursos que mantiene la transacción. Muy importante. La sintaxis, tenemos rollback, tran o transaction. Igual le puedes poner un nombre o un set point name, etcétera, ¿no? Dice tratamiento de errores. Una instrucción rollback transaction no produce ningún mensaje para el usuario. O sea, es probable que tengas que revertir los cambios por un... Pero el escribir o el ejecutar la instrucción rollback transaction al usuario no le muestra ningún mensaje. Si necesitas indicar advertencias en procedimientos almacenados o en desencadenadores, vas a utilizar las instrucciones raise error o print. ¿Para qué? Para que le indiques al usuario, ¿sabes qué? Hubo un error y se está haciendo la reversión. Ejemplos. Tenemos el siguiente, ¿no? Vamos a buscar el código y lo vamos a poner en SQL Server. Bueno, aquí utiliza la base de datos TempDB, crea una tabla, declara un valor y empieza el begin transaction. Luego va a hacer una instrucción de insert que inserta dos valores, el 1 y el 2. Luego hace un rollback, que significa que este 1 y 2 pues, no se van a insertar. Luego inserta el 3 y el 4 y al final muestra los valores y por último efectivamente borra la tabla, ¿no? Revisamos, ejecutamos y aquí están los resultados, ¿no? Primero hubo un insert dos veces. Al hacer rollback, esos dos registros también se fueron para atrás. Luego viene una inserción, inserta dos registros. Y por último, es el drop, ¿no? Pero antes de darle drop, este select me muestra los resultados. Y aquí está, me está mostrando 3 y 4. La tabla, aunque hubo o tenía 1 y 2, pues esos valores al darle rollback se deshicieron. Podemos volver a intentar esa misma instrucción, pero en lugar de rollback, darle commit. De esta manera, sí existen 1, 2, 3 y 4. Pero si lo dejamos en el rollback original,
siempre van a ser 3 y 4. Commit work. Dice, marca el final de una transacción. Aquí puedes poner solamente la palabra commit o ponerle commit work. Comentarios. Dice, esta instrucción funciona de forma idéntica a commit transaction, con la diferencia de que commit transaction acepta nombres de transacciones definidos por el usuario. Esta sintaxis de commit, con o sin especificación de la palabra opcional work, es compatible con SQL 92. Entonces, esta es una forma de establecer compatibilidad con un SQL estándar. Esto significa que pues, lo puedes utilizar o en su defecto, si quieres, deberías de tratar de utilizar commit transaction de preferencia. Rollback work. Revierte una transacción especificada por el usuario al principio de la misma. Viene siendo la misma situación que el de commit work, ¿no? Está puesto o existe debido a una compatibilidad con ISO, ¿no? Con el estándar SQL de ISO. Por eso se encuentra esta instrucción. Set transaction. Establece un punto de retorno dentro de una transacción. Aquí puedes poner set tran o set transaction y le puedes poner un nombre, ¿no? A lo que es la transacción. ¿Y qué es? Dice, un usuario puede establecer un punto de retorno o marcador dentro de una transacción. El punto de retorno define una ubicación a la que la transacción puede volver si se cancela parte de la transacción de forma condicional. Si se revierte una transacción hasta un punto de retorno, se debe continuar hasta su finalización con más instrucciones transact SQL si es necesario y una instrucción commit transaction, o se debe cancelar completamente al revertir la transacción hasta su inicio. Para cancelar una transacción completa, utilice el rollback con el nombre de la transacción. Se deshacen todas las instrucciones o procedimientos de la transacción. Y bueno, aquí viene un ejemplo. Vamos a buscar el ejemplo para ejecutarlo. Y aquí tenemos pues más código excepcional, ¿no? Aquí utiliza, bueno, no tenemos tenemos Advent2Works, pero tenemos Advent2Works 2019. Como es una versión diferente, pues pueden existir determinados problemas al ejecutar este código, ¿no? Ahorita vamos a ver si es necesario hacer algún cambio. Primero verifica que exista, que no existe un procedimiento que se llame Save Tran Example. Si no existe, si existe, lo borra y procede a su creación, ¿no? Crea el procedimiento, ¿sí? Esta parte de los procedimientos lo vamos a ver con mayor detalle en el tema o en la unidad número 5 de la materia. Pero bueno, aquí nos lo adelanta, ¿no? Empieza el procedimiento y fíjense, aquí hace un set transaction, ¿no? Si el tran counter es igual mayor a 0, salva una transacción, de lo contrario, pues empieza una transacción. Luego utiliza los parámetros para programación, que son el begin, try, end try y begin catch, en catch, ¿no?
A continuación, pues hace un borrado de transacciones, empieza a hacer commits si no hay ningún problema, ¿no? De lo contrario, si existe un problema, pues tiene que hacer un rollback. Y aquí va a mostrar el mensaje de error. Vamos a ver la ejecución de este procedimiento. Les digo, vamos a ver si no tenemos problemas para ejecutarlo, porque es una versión diferente. No, no tuvo ningún problema. Pero habla de que si existe una transacción activa antes de que se inicie el procedimiento, pues va a haber un punto de salvación de ese proceso, ¿no? El uso de un punto de retorno de transacción para revertir únicamente las modificaciones realizadas por un procedimiento almacenado si una transacción activa se inicia antes de la ejecución. Entonces, para probar esto, tendríamos que iniciar una transacción antes de esto. Bueno, lo que pasa aquí es que esta ejecución nos creó el procedimiento almacenado, que sería save tran, pero no lo está utilizando todavía, ¿no? Abrimos un query más y tengo que mandar un entero y va a tratar de borrar ese input candidate ID. Entonces en la tabla es Human Resource Job Candidate. Vamos a ver la tabla. Que exista Human Resource Job Candidate, que es esta. Hay que mandar un ID. Tenemos estos resultados. Vamos a agregar un dato más. Deja. Bueno, las situaciones que necesitamos utilizar, vamos a utilizar el registro número 13. Le mandamos, vamos a revisar que exista este procedimiento almacenado.
Y aquí está. Volvemos a ejecutar esta SQL. Y el 13, pues ya lo borró, ¿no? Pero en el procedimiento va a utilizar el set transaction. Tendríamos que utilizar algo como esto. En transaction. Vamos a borrar el 12. Pero aquí vamos a tener un rollback. Lo primero que hacemos es ejecutar todo. Nos vamos a la ejecución de que queremos borrar el 12 y lo intentamos ejecutar. Al momento de ejecutar el rollback transaction, el otro proceso se va a disparar. Aquí lo había mandado a borrar, pero no lo borré. Y aquí al final, al parecer, sí se borró el registro, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y esta es la forma de ejecutar parte de lo que hemos visto de transacciones. Como se dieron cuenta, empezó una transacción, pero el otro no puede avanzar hasta que éste no asegure o, en este caso, deshaga una transacción. Ya para finalizar, pues está la variable @trancount, que es la que devuelve el número de instrucciones begin transaction que se han producido en la conexión actual. Es una variable del sistema, por eso tiene doble arroba. Y bueno, ya hemos visto cómo funciona, ¿no? Aquí tenemos otro código que nos va a ir mostrando cómo se va agregando begins y la variable va creciendo. Muy bien. Con esto finalizamos pues esta exposición referente a lo que son las transacciones.